Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a hablar mucho del estrecho de Hormuz porque es la clave del mercado ahora mismo y de muchísimos otros temas. Vamos a intentar centrar por qué subimos, por qué no subimos, qué puede pasar próximamente, curiosidades, todo tipo de cosas. Pero de momento vamos a centrarnos en este mapa. Como ven, esto ha cambiado radicalmente. En todos estos días, cuando les enseñaba este mapa, pues no se veía a nadie pasando por aquí. Pero fíjense todos los que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más de 20 superpetroleros que están saliendo del estrecho y además van a buena velocidad, no les han parado ni nada. Como pueden ver, por ejemplo, este va a 12,1 nudos, este va a 12,8. No soy yo muy bueno en temas marítimos, pero esto debe ser como veintitantos kilómetros por hora más o menos, que es a la velocidad que suelen ir los petroleros, que van muy lentos, son lentísimos. Entonces todo el mundo está pasando y además también hay tráfico hacia arriba, como podemos ver, y tráfico de entrada, tanto de petroleros como de cargueros. Igualmente también hay salida de cargueros, pero observen si aprieto un poco más, como hay un montón ya de petroleros grandes que se están dirigiendo también a la zona, que están saliendo todos, hay muchísimo atrancado por ahí, pero da la sensación de que todo el mundo que puede está intentando pasar, sobre todo los grandes petroleros, no sea cosa que se tuerza el invento. Irán ha dicho que no pasaba nadie sin su permiso, sin pagar el peaje, no sea santo de qué viene esa historia ahora. Lo ha dicho un parlamentario iraní, pero no conseguido por el nombre, y muchos que se llaman igual. Es un apellido muy común allí, no sé exactamente quién es, pero me da la sensación de que tal y como están las cosas, la última barbaridad que podría hacer Irán es atacar a ningún barco de estos justo en plenas negociaciones. Por lo tanto, como vemos, radicalmente diferente. Miren cómo está el paso, mucha gente pasando y entrando. Esto es otra cosa y esto es auténtica música celestial para el mercado. Si nos vamos al otro paso, el del Mar Rojo, pues vemos estas típicas filas que se forman de entrada y de salida, que vienen desde bastante atrás, y esto es lo que parece que está volviendo a formarse otra vez en el estrecho de Hormuz. Quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a contar muchas más cosas importantes. Creo que les va a dar una idea de cómo están las cosas con bastante profundidad. Empezamos. Bien, ahora ya con un poquito más de tranquilidad, observen también estos barcos azules que son cruceros. Ayer les contaba cómo había pasado un crucero que estaba atrapado desde la guerra, uno griego, y como ven se están poniendo en movimiento también los cruceros, que son los primeros que intentan escapar de ahí, que la mayoría pues estaban atrapados desde hace tiempo. Aquí tienen uno, detrás va otro, perdón, es que hay muchos barcos. Ahí lo tienen, otro supercrucero. En fin, está todo el mundo intentando escapar por si Irán le da porque les coja la tontería otra vez, que nunca se sabe con ellos. Muy buenos días, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercados y clave cuantitativa y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 18 de abril a las 10:15 de la mañana, hora de Zúrich, 4:15 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana, aquí la mejor de las semanas, porque fuimos a recoger el fin de semana pasado a mi hija, que ha venido a vernos desde España y está toda la semana con nosotros aquí, por lo tanto, pues encantado de la vida. Tengo mucho trabajo y no demasiado tiempo, pero bueno, voy robando todo el tiempo que puedo para estar con la familia, que es lo mejor del mundo, siempre se lo digo. Los buenos amigos, la familia y esas personas muy especiales que todo el mundo tiene en su vida, eso es lo mejor. El dinero y las propiedades y no sé qué, todo eso viene y va, pero la vida se guía por esas otras cosas. Bueno, pues por lo demás, esta semana pues no he visto muchas series. No he terminado de ver aún el tema del Hombre del Castillo, que está recomendadísima.
Y sí que hemos visto en familia, porque tengo que dejar mis series habituales para ver series en familia, que para eso está aquí toda la familia. Bueno, pues hemos visto una que está muy bien, una alemana que se llama Un familiar, sobre espías y rusos y alemanes y demás. Está muy bien la serie, ¿eh? Para ser europea, que suelen tener un nivel bastante más bajo que las americanas, esta destaca mucho y yo diría que es una muy buena serie. Me ha gustado. Así que la recomiendo bastante. Mucha gente me sigue preguntando por cómo va el tema de los libros. Bueno, pues el maquetador del libro uno es más lento del caballo del malo, con todos los respetos, y si me está usted escuchando, pues mire, lo siento, pero es que es usted un poquito lento. Bueno, ahí estamos esperando. O sea, no debería tardar mucho en terminar la maquetación y están terminando el repaso de errores y cosas, historias del 2 y entrará en maquetación muy rápido. En fin, espero que pronto podamos abrir la preventa. En la preventa del 2, bueno, en la venta del uno pues normal, se volverá a normalizar. Después de la mala experiencia que tuvimos con la editorial anterior, esto ya lo hacemos con nuestro propio sello editorial. Y la venta del 2 pues tendrá una preventa. Tendrá una preventa con alguna ventajita, claro, eso faltaba. Pronto, ya veremos las ventajitas. Yo creo que ha quedado bastante bien, ya veremos, pero es bastante completo. Toca todo, ¿eh? Toca todo. Toca cosas generales, cosas de mi vida, eh, fraudes famosos en la historia, un segundo capítulo como con el uno muy amplio, toca operativa intradía, toca operativa de largo plazo, toca operativa de medio plazo, toca todo tipo de historias, técnico, fundamental. A ver si me ha quedado bien, a ver si me ha quedado bien, cruzo los dedos. Y recuerden que este vídeo está patrocinado por nuestro patrocinador del vídeo de los sábados, que es Trade Republic. Apoyen a nuestro patrocinador, que él nos está apoyando mucho a nosotros. Pueden trastear con su app, que está justo debajo de la descripción del vídeo. Ahí tienen el enlace, entren por ese enlace y ahí se la pueden descargar. Además es importante que pinchen el enlace para que se vea que viene por nuestra mediación. Y es un banco estupendo, sobre todo para la operativa tranquila de medio largo plazo. Difícil de encontrar uno mejor. Recuerden que está con el 2,02% TAE de interés. Si los tipos subieran, esto seguramente subirá también, no tardará mucho. Y una cosa importante, Trade Republic ha activado una cosa que le demandaban mucho los clientes, que era la atención también telefónica en tiempo real. Cualquier problema, pues ya se puede llamar por teléfono y solucionar lo que haga falta con un horario amplísimo y sin ningún problema. Así que este servicio queda activado. También recuerden que tiene una tarjeta con 1% SafeBack. Y bueno, luego comentaremos algunas ventajitas más. Trade Republic. Recuerden, en la descripción tienen el enlace para entrar si quieren trastear con la app. Estoy actualizando el mapa, esperen que le dé a actualizar antes de empezar a meternos con mercado, porque es que esto es la clave de todo. Bueno, como ven, estos dos que van por delante siguen 12,8 nudos, 11,5 nudos, parece que ya van a pasar toda la zona esta y todos los que van detrás están pasando también. No parece que nadie se dé la vuelta y el tráfico ahora mismo está totalmente establecido. Fíjense los cruceros, ya hay 4 cruceros de pasajeros, son los azules, intentando pasar, van muy arrimados a la parte de la costa contraria a Irán, evidentemente. Si se fijan en este X de Hormuz Real Time Vessel Tracker, este es una cuenta de X para hacer seguimiento real de cómo está el panorama. Bueno, pues dice que los buques que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz fueron rechazados, esto es de hace menos de una hora, hasta hace unas pocas horas. Pero ahora, de hecho, están cruzando. 41 buques están cruzando mientras hablamos, de los cuales 14 son petroleros.
sea, como vemos, pues está confirmando, esto es importantísimo, cada petrolero de estos puede transportar, un superpetrolero lleva 2 millones de barriles, ¿eh? Un superpetrolero, no todos los que vemos en el mapa son superpetroleros. Pero con todos los que hay, está saliendo mucho petróleo y muy rápido de la zona. Vamos a ver lo que dura. Importante, están en plenas negociaciones ahora mismo. Quieren reunirse este fin de semana. Y sobre todo hay dos puntos clave. Poco a poco se ha ido filtrando una parte y de la otra cómo va la cosa. Y parece que ninguno de los dos tiene ninguna intención de que siga la guerra. Sobre todo Estados Unidos, ya dijimos hace tiempo que el put de Trump iba a aparecer, apareció y no se ha retirado en ningún momento. Estados Unidos quiere terminar con la guerra porque las perspectivas electorales son terribles. Ahora mismo se está dando un 56% de posibilidades de que los demócratas consiguen ambas cámaras. Se da por hecho que el Congreso lo pierden los republicanos pase lo que pase, pero ya hay un 56% de que también consigan el Senado. Entonces las perspectivas electorales del Partido Republicano llevan tal deterioro que podría ser letal. Claro, podríamos pensar, pero a Trump le da igual, total, como no le van a reelegir para otro mandato, no le da igual, porque si se queda con las dos cámaras en su contra, se quedaría completamente aislado y con una cantidad de problemas para poder actuar como a él le gusta actuar políticamente, pues total, o sea, prácticamente le cercenaría la mitad de su mandato, no podría hacer mucha cosa. Entonces tampoco le interesa para nada, él supongo que querrá seguir todo el mandato haciendo lo que él estime que tiene que hacer y por lo tanto pues no se pueden permitir ya el lujo. Ayer se veía a los demócratas, se veía, por ejemplo, a Kamala Harris debajo de un surtidor donde se veía el panel con los precios de la gasolina casi a $4 el galón y ella debajo justo señalando el precio de la gasolina. El ataque de la oposición va por ahí y esto pues recuerden lo que les decíamos en el vídeo de la semana pasada que había llevado al dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan a mínimos históricos. Entonces no le interesa. E Irán pues ya parece haberse dado cuenta también de que no puede aguantar mucho más esto y menos el bloqueo que tiene ahora, aunque es un bloqueo que, bueno, francamente está siendo un poco un coladero, ya lo estaba siendo en los últimos días, parece que nadie quiere estropear las negociaciones de paz. Bueno, pues en esas negociaciones parece ser que como Irán pedía restitución de daños y no sé qué, Estados Unidos consentiría, lo de los peajes no, eso roza la piratería, francamente, y fue muy sorprendente ver a Trump diciendo aquello de que iban a crear una empresa conjunta de peajes, eso es completamente absurdo. Entonces en España, que se pongan de acuerdo también con Marruecos y que pongan otro peaje ahí, todos los estrechos del mundo con peajes, esto es completamente absurdo, pero sí que se les puede reparar de alguna manera descongelando los activos que tenían congelados en el extranjero. No se sabe la cifra exactamente, pero los que menos dicen 20.000 millones de dólares y los que más 27.000 millones de dólares, que para un país tan empobrecido como Irán, porque está muy empobrecido, pues es muchísimo dinero. Entonces, por ahí cedería Estados Unidos. Irán parece que va a ceder ampliamente en el tema del enriquecimiento de uranio y por supuesto con el tema del estrecho de Hormuz, como ya de hecho pues estamos viendo, parece que esto lo han hecho como un gesto de buena voluntad, pero como el poder en Irán está en plan mosaico, en muchas pequeñas células, pues aún hay por ahí algunos que andan diciendo que si los peajes, que si no sé qué. Esto de los peajes no les ha funcionado, ¿eh? He visto por ahí informes confidenciales de algunos bancos en el cual se ve que no han ganado nada de dinero el sistema ese de peajes, la gente no quería pagarlo y alguno que otro pasaba, pero no nada que ver con que eso fuera un éxito, ese sistema no funciona y no se lo van a consentir, evidentemente. Entonces, bueno, pues está muy cerca del acuerdo, si esos sean los puntos más conflictivos. También está claro que Estados Unidos ha ordenado a Israel a que pare el ataque contra el Líbano e Israel ha parado contra su voluntad, clarísimamente, nos ha escondido Netanyahu para reconocerlo, pero el poder o la influencia de Estados Unidos, evidentemente, pues es muy importante y lo han aceptado. Eso es fundamental. Y esto ha desbloqueado la posibilidad de que haya un acuerdo. Vuelvo a actualizar el mapa y vemos ya que estos dos que van por delante están pasando. Tenía como referencia esta ciudad de aquí, ya la han pasado, parece que se van a mar abierto y la tira que vienen detrás y fíjense como conforme pasan los minutos cada vez la fila
de cargueros y petroleros que están enfilando hacia la zona, pues cada vez es mayor. Y sobre todo lo bueno es que también se ve tráfico de entrada tanto de cargueros como de algún petrolero que otro que también está entrando, pero sobre todo de cargueros. Todos estos que están aquí posiblemente sean iraníes. Si nos vamos al simulador este que tengo construido de daño que puede hacer un petróleo, pues al precio al que ha bajado ahora, pongamos una zona de 83, pues el daño es bastante pequeño, francamente. Fíjense sobre todo en los datos de inflación. El IPC de Estados Unidos, con un petróleo así ya, aunque se quedara sostenido en este nivel, solo tendría una afectación de 0,3 puntos porcentuales, es decir, 3,2, y en Europa un poquito más, pero 0,4, o sea, un poquito, bueno, no es apreciable, pero no es gravísimo, y esto llevaría a la gasolina en surtidor. Recuerden que hay países que han quitado impuestos y cosas y tienen los precios diferentes. Esto es en promedio de la zona euro a unos 75, es decir, un 4% más de lo normal, y la gasolina estaría en Estados Unidos a 3,40. Si bajara a 75, que es el tope que puse, lógicamente puede llegar más bajo, pero esto era en un simulador para precios peligrosos, pues ya estaríamos hablando de que a la inflación de Estados Unidos y de Europa no le haría nada, con un barril a 75 no le hace nada, el precio promedio en Europa que bajaría a unos 68 por litro y el precio de la gasolina 3,20 por galón. Volviendo a nuestro patrocinador, a Trade Republic, bueno, pues el petróleo ahora está muy atractivo, petróleo, gasolina, todo tipo de productos, está muy atractivo para la operativa. Y les recuerdo que aquí en nuestro patrocinador, pues tienen de todo, absolutamente de todo. Por ejemplo, un ETF del West Texas para estar largo 3 veces apalancado, si usted cree que va a remontar, del Bren igual. Si cree que lo que va a pasar es que va a seguir bajando, pues se puede entrar en este ETF de 3 veces apalancado corto del West Texas. De hecho, pues aquí está el pastón que ha estado ganando, fíjense, el pastizal que está ganando este producto desde el día 17, pues madre mía, o sea, ayer ganó dineral, casi el 39%. Recuerden además que Trade Republic tiene lo que ellos llaman un plan de inversión. Esto va muy bien. Por ejemplo, a mí me gusta, como sabe todo el mundo, pues crear carteras de diferentes mercados, materias primas, eh, metales, oro, acciones, bonos, en fin, trabajar en lugar de buscar acciones concretas, pues buscar áreas de mercado que se puedan combinar, hacer este tipo de cosas. Con esto se pueden hacer muchas carteras. La asignación estratégica de activos nos muestra mucho las carteras permanentes. Entonces esto se puede construir perfectísimamente bien con ETFs, y ellos tienen pues un plan de inversión gratuito con el cual uno se puede crear el plan de inversión, escoges los ETFs que quieras y luego pues si cada mes quieres ir haciendo ajustes, ir haciendo rebalanceos o ir metiendo más dinero, pues todas esas inversiones que se está haciendo son gratuitas, no tienen comisión. Por lo tanto, pues es realmente muy atractivo. Para mí el oro, plata, cosas así son imprescindibles en una cartera a largo plazo, una cartera permanente. Bueno, pues si marcamos oro, observen toda la cantidad de ETFs que tenemos en el oro, apalancados hasta 3 veces, oro físico, mineras de oro, más de oro físico, eh, productores de oro. Este, por ejemplo, oro físico ya hedge en euros. Esto es muy importante. Aquí no hay que preocuparse del riesgo divisa. Está incluido ahí. Está hecho ya la compensación en euros. Por lo tanto, ya tiene la cartera cubierta. No tienes que preocupar de esto. Apalancados 2 veces, apalancados 3 veces. Bueno, cortos, para ponerse cortos del oro, para ponerse largos, otro con hedge. Como ven, el abanico es impresionante. Y también recuerden que se puede entrar en bonos como si fuera un profesional, como se quiera.
Miren, por ejemplo, bonos de Goldman. Queremos unos bonos de Goldman a mayo del 2045 con un cuponcito del 5,5%. Pues pinchamos y ahí lo tenemos. Es cuestión de comprar, darle el botón de comprar y luego cuando quieres vender, pues lo contrario. Esta es una operativa que no está en manos de personas como usted y como yo. Normalmente esto solo estaba reservado para particulares. Por lo tanto, es una herramienta completísima. Trade Republic, recuerden, en la descripción tienen el enlace por el que pueden entrar para descargar la app. Un último vistazo al mapa antes de meternos con otras cosas. Como ven, aquí todo el mundo está saliendo, el tráfico se va confirmando que toda esta gente está pasando, ya hay gente que va muy avanzado y ahora mismo, y los cruceros también, están ya llegando casi los 4 cruceros a la zona clave. En fin, bastante esperanzador. Veremos cómo termina todo. Vamos a dejar ya el mapa y nos centramos en otros temas. Antes de empezar, vamos a ver, vamos a hacer un poco de abogado del diablo. Vamos a ver a uno de los pocos que no ven claro todo esto. Para que, no sé, quizá alguna cosa que otra interesante nos puede salir. Este es el paper de esta semana de Albert Edwards de Société Générale. Ya les hablé la semana pasada un poco de que él estaba muy bajista, pero bueno, este hombre está bajista desde hace un montón de años. Así que bueno, pero nunca se sabe, algún argumento podría dar interesante. Miren este gráfico de aquí de su paper, dice que estamos en un mercado bajista secular de bonos, como no se veía desde los años 70. Edwards, que tiene la misma edad que yo, tiene 65 y lleva 45 años en esto, como yo, dice que las campanas del pasado están sonando otra vez. Dice que hemos entrado en una nueva era post-Ice Age, es decir, en una nueva era después de la edad de hielo, donde el IPC, atención a lo que dice, puede volver al rango del 10-20% de los años 70 y primeros 80. No tanto por la guerra de Estados Unidos e Irán, que es el tema coyuntural, sino porque se ha roto el régimen de tipos bajos, rendimientos descendentes, que ha sostenido la valoración de todo activo financiero desde el año 82. Bueno, esto tiene razón. Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Pero en esto en concreto, o sea, no estoy de acuerdo en su perspectiva bajista de momento. Pero en esto tiene razón, ¿no? Los rendimientos del bono a 30 años, tienen ahí en el gráfico, están en máximos que ahora se han moderado un poco, pero bueno, así a medio plazo, están en máximos que no se veían desde antes de la crisis financiera del 2008, el tramo de corto de 2 años igual, y él considera que esto es un cambio de régimen. Y el problema, según él, miren el siguiente gráfico, es que los bancos centrales dicen que no podrán parar esto. ¿Por qué? Pues pone el ejemplo del gobierno laborista británico que con 165 escaños de mayoría es incapaz de contener el gasto, ¿no? Dice que cree que el gasto de Reino Unido, por ejemplo, pues está fuera de control. Y dice que hay muchos más gobiernos europeos, por ejemplo, que están amortiguando con dinero público la subida de la energía y que los déficits bordean niveles de crisis. A ver, este hombre tiene razón. Otra cosa es que una cosa es tener razón y otra cosa es que el mercado te vaya a dar la razón hasta que no pasa mucho tiempo cuando ya te han machacado. Entonces, si estoy exponiendo este paper, no es porque yo piense que todo este apocalipsis que está dando aquí como predicción vaya a pasar ya, pero sí creo que deberíamos tomar nota de todo esto porque me parece que tarde o temprano nos vamos a acordar del tema. Si quieren que me moje un poco, y esto no es una recomendación, esto está perseguidísimo, ahora los influencers somos todos unos peligros, por lo visto, no estoy dando ninguna recomendación, estoy dando mi opinión, que supongo que sí que la podré dar. Yo si tuviera que dar una opinión, yo sería alcista para lo que queda de año, pero me apuntaría a esa tesis que tiene Morgan Stanley Goldman, sobre todo, de la que no se quiere hablar, de eso no se habla, pero ellos lo han dicho muy claro en diferentes papers, que es que si contamos una década desde principios, finales del 2025 hasta el 2035, la rentabilidad del SP500 va a ser una birria. Precisamente por cosas como esa que está diciendo Albert Edwards, que tiene razón, pero no se puede operar con esto, porque el mercado puede tardar mucho en darle la razón a este tipo de argumentos que son ciertos, que son verdades como puños. Por eso lo estoy exponiendo, no para ahora, sino un poco para el largo plazo, ¿no?
Entonces, pues eso, dice que muchos gobiernos están, pues, si no, no les votan, ya saben, las paguitas, las cosas, si no, te votan. Eh, Dice que recuerda a algunos comentarios que se hacían en el 74, ¿no? Que decían que había que exprimir a los ricos hasta que los huesos crujan, ¿no? Firmiéndolos a impuestos y de todo. Es un poco lo que se está haciendo ahora, ¿no? Eh, Estados Unidos, en ese gráfico ven que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, pues muestra que el fenómeno global, que Estados Unidos pues puede ser la regla, no es la excepción, que también está como los demás, es la regla, tanto por el estilo, ¿no? Entonces, esto no tiene muy buena pinta para el largo plazo. Y como ven, con el bono a 2 años, pues pasa igual en los diferentes países. Luego me gustaría también comentarles este otro gráfico que ven aquí, y es que Edward dice que no te fíes mucho de las bolsas en máximos. Dice que la bolsa americana está en máximos históricos en un espejismo peligroso, a su modo de ver. Yo creo que el espejismo se puede hacer mucho más grande aún, ¿eh? Pero dice que el ratio o sea, bonos equities, mejor dicho, el ratio bonos contra bolsa en cuanto a rentabilidad, dice que las acciones estadounidenses están carísimas en relación a los bonos. Lo ven ahí en el gráfico, ¿verdad? Están bastante caras. Es la línea roja en concreto. Eh, Dice que Edward reconoce que los beneficios empresariales han aguantado mejor de lo esperado pese a la guerra, pero recuerda que ya no se vive en un mundo Barbie. Dice que vivimos en un mundo de segundas derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las revisiones al alza de beneficios siguen dominando, pero que el ritmo de esas revisiones ya se está desacelerando. Como ven, está bastante pesimista. Y por último, pues él cree que se está pasando, que hemos estado en una edad de hielo, como la llama él. Aquí lo que dibuja, como ven, es la rentabilidad bursátil usando el famoso PE10. Esto es como lo usa Shiller, ¿no? Ajustado por inflación y fijándose en 10 años de beneficios. Bastante parecido al CAPE famoso de Shiller, ¿no? Bueno, pues él cree que ahora viene una época posterior a esa edad de hielo y que no va a ser ninguna maravilla. Este hombre tiene más razón que un santo. Yo ya les contaba la semana pasada otras cosas, como por ejemplo todo el desmadre con el crédito privado y otra serie de cosas, estas deudas. ¿De verdad creemos que estas deudas nunca van a causar ningún daño? ¿De verdad? Lo que pasa es que ahora mismo, pues en el corto o medio plazo, esto no va a afectar al mercado, es evidente. Entonces, toda esta gente que dice estas cosas se le juzga por lo que pasa en los próximos 3 meses, ¿no? Pero tarde o temprano, pues vendrá el susto. Entonces, en el largo plazo, yo no sería muy optimista a largo plazo, estoy hablando de aquí a 10 años. Me voy a centrar ahora en un excelente paper de Mark Wilson, como saben, es el analista estrella de Goldman ahora mismo, en el cual pues, nos muestra un poco cómo está el mercado. Creo que es el mejor de todos los que he visto para centrar un poco el tiro de qué está pasando en el mercado y por qué, así que vamos a estar atentos. Este primer gráfico es muy importante porque lo que Wilson nos dice es quién está comprando y por qué. Porque esto hay que centrarnos. ¿Quién está comprando y por qué? Bueno, pues la idea que nos muestra Goldman, y tiene toda la razón, yo estoy de acuerdo con eso, es que el mercado ha subido las últimas semanas no porque de repente todo el mundo piense que la economía va fenomenal y que todo está estupendo, sino porque ha habido una espoleta que ha provocado el FOMO posterior y todas estas cosas, que han sido unos señores que estaban obligados a comprar aunque no quieran. Y estos señores son los CTAs, que las siglas vienen de Commodity Trading Advisors. Esta gente mueve un pastón, muchos de ellos con algoritmo, que siguen una regla muy tonta y muy poderosa. Cuando el mercado sube ellos compran y cuando el mercado baja pues ellos venden. Eso es lo que hacen automáticamente, no miran nada, no miran si Apple es una buena empresa o si el petróleo va a subir o si Trump dice no sé qué o no sé cuántas. Miran el precio. Y si el precio sube durante varios días, el algoritmo salta y les obliga a comprar más. Y si baja, les obliga a vender. Son seguidores de tendencia totales. Bueno, pues estos señores estaban cortos al máximo con todo el lío de la guerra
Y con todo este follón al máximo y habían puesto pues toda la carne en el asador por la parte bajista. Entonces estaban tan cortos que al pasar todo lo que ha pasado, en cuanto el mercado dejó de caer, empezó a rebotar, pues se dieron la vuelta en la posición, vendieron los cortos y empezaron a comprar largos. Miren el gráfico. En las últimas 5 sesiones compraron 86.000 millones de dólares, que se dice pronto. Esto es a nivel global, no solo de bolsa de Estados Unidos. Y lo más importante, y tomen nota, lo dice en el paper Wilson, es que para la semana que viene aún quedan otros 70.000 millones de dólares por comprar la semana que viene si los precios no caen. 70.000 millones. Es decir, que esta gente es la que ha provocado la gran subida. Además, históricamente, como ven aquí, cada vez que han tenido compras tan brutales como los que hemos visto esta semana, que desde el año 2018 solo había pasado en 3 ocasiones anteriormente, pues como ven, un mes después se subía en promedio un 2,19%, solo había una ocasión que se bajaba un poco, pero poca cosa, 0,28%, más estancamiento que bajada, y a los 3 meses se subía en promedio un 8,18%. En el primer caso, en el 19, un 6,45, en el segundo caso, en el 23, un 10,89 y en el tercer caso, en el 24, un 7,21%. Pero no solo han comprado los CTA, los hedge fund también han tenido que comprar forzados por las circunstancias. Fíjense lo que pone ahí en negrita. Los hedge fund tienen un ratio que mide, ratio long short, que mide cuánto tienen apostado al alza frente a cuánto tienen apostado a la baja. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ratio cayó a su nivel más bajo en 10 años, como ven ahí. Ahí tiene el gráfico. Nivel más bajo en 10 años, es decir, sus apuestas largas comparado con sus apuestas cortas estaban en el nivel peor de 10 años que ha pasado, que con esta subida no han tenido más remedio que dar la vuelta a sus posiciones y ojo porque el rebote que llevan es muy poca cosa. Fíjense el margen tan tremendo que tienen para volver a donde estaban. Y ese margen solo se puede cubrir con compras. Con compras. Y en Europa exactamente igual. Fíjense cómo estaba este ratio. Y aquí han tenido que comprar como cosacos los hedge fund. Este ratio se movía bastante más alto, pero llegó a caer recientemente a 1,5, que era el nivel más bajo también en una década, y ahora pues está en 1,6, está mejorando, pero aún tendría que subir mucho más. Es decir, y esto es muy importante, una parte enorme de la subida que hemos visto no es dinero que se está tirando de cabeza ahí, es un dinero de posicionamiento técnico. Simplemente que los profesionales estaban demasiado bajistas y les han tocado deshacer las apuestas. Entonces, que las noticias fueran medianamente buenas les bastaba, no tenían por qué ser perfectas. Y esto explica además también por qué se puede seguir subiendo unas semanas más por pura inercia técnica. Cuidado, fíjense en este gráfico. Se tiene que subir mucho más aún para volver a la normalidad. Por lo tanto, cuidado con el pesimismo excesivo, cuidado con el estamos demasiado altos o hemos rebotado demasiado, porque no necesariamente tiene que ser así. Este combustible técnico de algoritmos, este combustible sigue ahí y aún le queda mucho. Una situación parecida reciente en la historia, 2025. Clarísimamente, 2025. Miren. Esto se cae una barbaridad, el tropecientos mil por cien, y luego desde aquí te rebota, y para volver a donde estaba, pues te sube casi un 27%, si no me equivoco. ¿Y qué pasa después, cuando llega otra vez a los máximos? Estaban aquí, bueno, tiene un cierto marraneillo de unos pocos días, pero el mercado continúa en los meses siguientes con su tendencia, no se para ahí, y eso que llevaba mucho subido. Pues bueno, pues sube mucho más. Cuidado con esto, con lleva mucho subido, el concepto de lleva mucho. Como ven, ya llevaba un 27,6% cuando llega a los máximos anteriores, ahora el movimiento ha sido bastante menor. Y a partir de ahí, aún le quedaba otro 9,30%. Por lo tanto, cuidado con decir esto está muy alto, eso no funciona. Ya han visto que hay combustible técnico muy importante, es fundamental.
Atención a este dato también. La última vez que el Nasdaq subió 13 sesiones consecutivas fue en enero de 1992. Ha llovido mucho de eso. Y luego vuelve sobre un concepto del que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero Goldman sigue insistiendo, que es eso que pone ahí, de que el mercado se ha dado la vuelta claramente y durante años castigaba a quien necesitaba fábricas y gastaba mucho para poder producir y premiaba a quien tenía un capital muy ligero que solo necesitaba servidores, ¿no? Ahora es al revés. Premia al que tiene fábricas, minas, refinerías y empieza a dudar de las empresas cuyo valor depende de activos que son intangibles, no se pueden tocar, ¿no? La tesis que defiende aquí este hombre es que hay un miedo a la erosión de los intangibles por la inteligencia artificial. Porque si la inteligencia artificial puede replicar software, código, contenidos, diseños, servicio de consultoría, marcas, pues las empresas que basaban su valor en eso, pues tienen un problema. Eso está claro. Pero todos estos valores de capital intensivo vuelven a ser muy atractivos para el mercado. También me parece muy interesante este gráfico. Ese gráfico lo que representa es lo siguiente: el PEG ratio en azul clarito de todo el sector de tecnología, de tecnología de la información, y en azul oscuro tenemos el resto de bolsas mundiales, ¿no? Este indicador lo que nos dice, la P viene del precio y la E de beneficios, earning, ¿no? Y la G de crecimiento, growth. Lo que hace es tomar el PER, dividirlo por el precio esperado de los beneficios. Perdón, por el crecimiento esperado de los beneficios. O sea, el PER dividido por el crecimiento esperado de los beneficios. Entonces, la idea es que un PER alto no necesariamente significa que esté caro. Porque si la empresa va a crecer rápido, y un PER bajo, pues no necesariamente podría significar barato si la empresa no va a crecer, pues están problemas, ¿no? Entonces, este ratio considera un 1 un valor razonable, un 2 se considera caro, venimos de ahí, en 2022, y un PEG por debajo de 1, como es el caso actual de la tecnología, se considera barato. Como ven, la tecnología podría estar ofreciendo un precio no visto desde el 2013. Además, pues ha visto una cosa rara. Como ven, en este otro gráfico, pues los beneficios siguen subiendo una barbaridad y sin embargo, la cotización sería el azul clarito, el azul oscuro es el crecimiento de los beneficios, la cotización está divergiendo, va al revés. Por lo tanto, él cree que estas acciones pues, están bien de precio. Pero aquí vemos una cosa, y ya termino con este paper porque me parece muy interesante este gráfico también. Goldman Wilson dice que la inversión en infraestructura e inteligencia artificial, como pueden ver en ese gráfico, y miren también las previsiones 2026-2027, es decir, en servidores, en chips, en centros de datos, cableado, todo ese tipo de cosas, va a aportar el torno al 40% del crecimiento total del beneficio por acción del SP500 este año. Para ser exactos, el 44% en 2026 y bajará al 33% en 2027. Ojo con esto, ¿eh? Porque significa que casi la mitad prácticamente del crecimiento de los beneficios del SP500 dependen de un único tema, monotemático. Monotemático. La infraestructura de inteligencia artificial. Si ese CAPEX se ralentizara, porque las empresas, yo que sé, vean exceso de capacidad, los hiperescaladores empiezan a recortar, el impacto sobre el conjunto del SP500 sería brutal. O sea, es a la vez un argumento muy alcista, si todo sigue como hasta ahora, y le importará un bledo todo lo demás, incluido el lío de Irán dentro de poco, y mientras siga la fiesta, pero es un argumento tremendamente bajista como las cosas se tuerzan. ¿Ahora qué hacemos? Pues bailar. La música sigue sonando, la pista de baile está llena y aquí todo el mundo está bailando. No tiene ninguna pinta de que esto de momento se vaya a estropear. Y aquí está la clave del mercado ahora mismo, y no es la guerra de Irán. La clave es esta. Este monotema de construcción de infraestructura de inteligencia artificial
es la mitad de los beneficios del SP500, no del sector tecnológico, no, de todo el SP500, mientras siga la fiesta, y durante el 2026 no tiene ninguna pinta de que no vaya a seguir la fiesta. Por lo tanto, aquí está el alma del mercado, aquí está el motor del mercado, y cada uno pues ya pensará si puede meterse ahí o no. Si volvemos a nuestro patrocinador, a Trade Republic, pues por ejemplo, podemos ver que tiene varios ETFs que están metidos justo en esta temática en concreto. Por ejemplo, este, que es directamente infraestructura de inteligencia artificial. Que ya ven todo lo que ha subido recientemente. Ha subido una barbaridad porque este tema es el tema. Observen aquí, lo pongo a más largo plazo, desde marzo del 2025, es decir, más o menos un año, y fíjense, este temita, pues todo lo que lleva subido, una barbaridad, y la clave sigue estando ahí, y esto se va a seguir beneficiando, infraestructura de inteligencia artificial. Por último, Wilson en este paper muy bueno también dice que llama la atención sobre que las correlaciones entre los 7 magníficos se han roto, ya no van todos al unísono como antes, ¿no? Cada uno va por una dirección. Eh, Esto último es importante, considera, porque esto favorece el stock picking, el que se pueda estudiar pues cada uno de los 7 magníficos y escoger el que más pueda convenirnos. En otros papers de Goldman también nos dan el movimiento implícito para la semana que viene y el mercado espera mucha tranquilidad porque hasta el viernes 24 las opciones tan solo descuentan el 1,39% de movimiento en cualquier dirección. Es un movimiento muy contenido, se espera que haya pocos sustos. Ojo a la publicación de resultados de la semana que viene, porque la semana que viene publicarán el 24% de toda la capitalización bursátil del SP500 en una sola semana, o sea que hay muchos resultados importantes. El martes tendremos ventas al por menor, pero para mí lo más importante del martes es la audiencia de confirmación en el Senado de Kevin Warsh. Ya saben que no todos los republicanos están de acuerdo en confirmar a Kevin Warsh mientras Trump no deje tranquilo a Powell con el temita de las obras que está haciendo en la Reserva Federal y que todo el mundo pues está de acuerdo en que es una tontería, que es una medida de presión contra Powell. Los analistas políticos consideran que es un error de Trump porque no tiene sentido apretar a Powell porque hay senadores republicanos que podrían negar la confirmación de Warsh, por lo tanto Powell podría seguir de una manera temporal en la Reserva Federal. Y en cualquier caso, hay que tener en cuenta que Powell tiene derecho, si quiere, a una vez que deje de ser presidente de la Reserva Federal, a continuar como un gobernador que tendría el mismo voto que tiene ahora. Al final, el presidente tiene un voto y un gobernador tiene un voto también. Claro, no es normal que cuando un presidente abandona la Reserva Federal se quede como gobernador. Eso muy normal no es. Pero está tan cabreado Powell con Trump que podría hacerlo para fastidiarle. De hecho, cuando se le ha preguntado, él no niega que vaya a hacer eso. Entonces es completamente absurdo este movimiento de seguir pinchando porque lo único que puede conseguir es que se quede Powell, otro voto en contra, no ha sido capaz al final de despedir a Elizabeth Cook y por lo tanto no tendría ninguna mayoría en la Reserva Federal y por mucho que el presidente sea de la cuerda y que familiarmente tiene, sobre todo por la familia política de Kevin Warsh, los lazos con Trump son infinitos, por mucho que sea alguien puesto ad hoc para él ahí, el presidente al final tiene un voto y si los demás no les parece bien lo que dice, pues se pasan por el arco del triunfo lo que diga el presidente y más un presidente que va a llegar con las sospechas de estar sesgado completamente al gobierno, que es lo que le pasó a Miran, que entró y mucho caso no le hace nadie, siempre está pidiendo más bajada de tipos. Por cierto, choca mucho cuando Trump esta semana volvió a decir que los tipos de interés había que bajarlos. Es incomprensible teniendo en cuenta que por mucho que el conflicto pues esté en vías de solución, pues hombre, la inflación un poquito sí que se puede tensar, no es el momento de bajar tipos. Los datos laborales, que es la única cosa que podría favorecer eso, es que los datos laborales esta semana han sido buenos. Hemos tenido un dato de ADP muy notable y el ADP parece que tiene más pillado el tranquillo
a- al dato, que el propio dato general al empleo de verdad, ¿no? Y el dato semanal ha sido muy fuerte, ¿eh? La extrapolación llevaba a cerca de 160.000 empleos creados este mes, que se aproxima bastante al último dato que dieron de general. Sigo sin creérmelo, pero bueno, está mejorando bastante. Y, y el paro semanal dio un nivel muy bajo también y bastante por debajo de lo esperado. No se ve, hay otros indicadores que pueden indicar que anda un poco peor, pero no tiene ahora mismo la Reserva Federal una prueba clara de que haya que hacer nada, ni por un lado ni por otro. Y el propio Besen es muy curioso que, contradiciendo todo el absurdo económico que dice Trump de que hay que bajar los tipos, el propio Besen de esta semana dijo que él cree que lo que había que hacer era esperar y ver. Y le doy toda la razón, porque es la única postura razonable en este momento, ¿no? No está el tema para nada. Y subir tipos, yo no creo que vaya a haber subida de tipos si el conflicto se arregla relativamente rápido. Otra cosa es que tengamos en cuenta que Irán, es un régimen político muy extremista, estamos hablando de un régimen político cercano a los que había en la Edad Media, cuidado con eso, un régimen político muy duro, sigue haciendo purgas y cosas dentro de su propia población. Cuidado, esta gente, por mucho acuerdo al que se llegue, no se va a saber nunca con ellos. Y además se han enemistado totalmente con sus vecinos ya no los pueden ni ver. Arabia Saudita siempre ha sido su archienemigo, pero es que ahora Omán, Qatar, Emiratos, Bahrein, están de ellos hasta las narices y no les van a ayudar precisamente en nada. Entonces puede saltar chispas en cualquier momento, puede haber réplicas de la crisis. No parece que sea muy probable tampoco que por muchos acuerdos que se llegue ahora no podamos tener más líos. Y sobre todo hay analistas geopolíticos que siguen valorando una cosa, que no se podría descartar que Irán intentara otra escalada de tensión, aunque solo fuera eso, cerca de las elecciones de noviembre de medio término, porque ya se ha dado cuenta dónde tiene el punto débil su enemigo actual, que es Estados Unidos. Por otro lado, también está el tema de que Israel es muy difícil de sujetar. Israel considera que debe seguir la guerra en múltiples frentes y podría haber también chispas por ahí. Es decir, por mucho acuerdo que se llegue, esta va a seguir siendo una zona geopolítica inestable y no veo por ningún lado una solución definitiva. Lo cual no quiere decir tampoco que tengamos que vivir asustados al respecto, pero que no descartemos repuntes de volatilidad de vez en cuando. Si nos vamos de nuevo al X de Hormuz Real Time Vessel, vemos que se sigue aumentando el número de barcos que están intentando cruzar, y esto es de hace una hora. El tráfico de buques ahora se incrementa a 52 buques que intentan cruzar el estrecho, y por ejemplo recientemente ya han pasado 3 petroleros, Guardian, Rhine y NV Aquamarine. En fin, la cosa está bastante bien. Fíjense ya la cola que se está formando, los 4 cruceros están llegando al estrecho y miren todos los petroleros que están pasando. Estos dos son los que habíamos vigilado antes, estaban por aquí cuando hemos hecho la última actualización y miren ya por dónde van, y hay un montón que van detrás. Yo cuento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 que están ya en tránsito de pasar por el estrecho y muchos más que están por aquí, y además también se ve bastante tráfico de entrada y de cargueros y esos 4 cruceros también. En fin, parece que esto va teniendo mejor aspecto. Y por dentro, de aguas adentro del estrecho, pues se sigue viendo muchos que están poniendo proa para el estrecho. Aquí va a intentar escapar todo el mundo lo más rápido que puedan. Fíjense todo lo que hay aquí, cuando en estos días veíamos toda esta zona completamente vacía. No se fía nadie de lo que pueda pasar. Y miren todos los barcos que hay atrapados por ahí. Todos los puntos rojos son petroleros que están parados, pero como ven, ya hay muchos más en movimiento que parados. Es interesante que veamos otro factor. El mes de abril tiene una estacionalidad bastante positiva hasta mediados de mes, que viene un poco por el tema de impuestos. Hay que recordar que en Estados Unidos se puede ingresar dinero en los planes de pensiones hasta el 15 de abril con efecto fiscal retroactivo hasta el ejercicio anterior. Además, son las fechas en las que se pagan los impuestos. Ha habido una salida de cash, como luego veremos en el paper de Harnett, astronómica, y todo esto siempre hace que la estacionalidad de abril sea muy positiva. Puede que esto también haya estado superpuesto, sin que nos hayamos dado cuenta,
además de esas compras mecánicas que son las que han resucitado un poco todo el tema, ¿no? Si nos vamos a la estacionalidad por años del ciclo electoral, como vemos, justo a partir de aquí ya no tenemos tan buena estacionalidad. No tiene por qué cumplirlo al pie de la letra, pero como podemos ver, en este ciclo electoral va cumpliendo bastante aproximadamente con la estacionalidad. Aquí la bajada fue más exagerada, pero luego la subida fue prácticamente igual. Este periodo de estancamiento pues, fue más o menos igual. En fin, está siguiendo bastante bien. Ahora viene una estacionalidad mala hasta el 29 de septiembre. Y a partir del 29 de septiembre, atención, porque la estacionalidad es espectacular. Conforme se acercan las elecciones, lógicamente el partido en el poder, sea republicano, sea demócrata, se vuelca en medidas y promesas de todo tipo y provoca pues toda esta subida, y luego viene el año de preelecciones donde una vez que pasan las elecciones de medio término, pues ahora entonces tienen que pensar en las generales, que es el mejor año del ciclo. Como vemos, podría haber una estacionalidad problemática hasta septiembre, pero luego es buena. Otro factor a tener en cuenta. No digo que esto se tenga que cumplir a pie juntillas, pero hay que tenerlo en cuenta. Cambiando un poco de tercio en el apartado de varios, como estoy viendo por todos los sitios, bueno, se está demostrando que la bolsa siempre sube con esta subida, tal, no sé qué. A ver, aquí ha habido mucho de taco trade también, no lo olvidemos, el taco trade sigue mandando, han pasado muchas cosas, pero eso de que la bolsa siempre sube, por favor, vamos a tomarlo con un poco de perspectiva. Miren, con la ayuda de la IA he preparado esta infografía y solo les pongo algunos ejemplos. Las barritas azules nos muestran mercados que ya se recuperaron tras caídas muy potentes, y las rojas, mercados que aún no se han recuperado. Entonces, como vemos, el Nasdaq, por ejemplo, en el año 2000 tardó 15 años en recuperarse. La bolsa siempre sube, pues no sé, pero usted aguanta 15 años. Si compra en la zona de máximo y tiene que esperar 15 años, eso es media vida. IBEX 35 en el tortazo que se metió en la gran crisis financiera del 2008. 17 años para recuperar el desastre. 17 años aproximadamente. Dow Jones en el crash del 29. 25 años para recuperarse. Bolsa de Atenas, tras la caída de 1999, pues lleva 26 o 27 años y aún no ha recuperado el nivel. Índice FTSE MIB desde el año 2000, cuidado porque Italia hay varios índices y algunos se han recuperado y otros no. Este en concreto, desde el año 2000 llevaría ya más de 25 años y sigue sin recuperarse. O el famoso caso del Nikkei, cuando tuvo la gran burbuja de los años 80, en 1989, le costó recuperarse prácticamente 34 años. La bolsa siempre sube, pero como hayas comprado en esos máximos, vas a estar 34 años esperando. Ya le digo yo que no. La mayoría del inversor medio no aguanta 34, ni 15, ni 10, ni 5, ni 3. Muchos inversores no aguantan ni 2 meses. Porque el espíritu humano es así. Entonces, cuidado con esta apreciación. Es muy importante el momento en el que entramos. Eso sí que es importante. Hay que escoger bien el momento. Si vamos a hacer una entrada a largo plazo, no vale, da igual donde sea, no da igual. El momento de entrada es lo que va a marcar todo. Por lo tanto, tenemos que planificarlo bien. Lo que es impresionante es esto. Miembros del Congreso, es miembros, o en fin, ya sean demócratas que están en azul o republicanos que están en rojo, qué bien lo hacen, ¿eh? Fíjense cómo baten al mercado. Nancy Pelosi más 38,5. Por cierto, hablando de estas cosas, esto es desde enero del 2024 a abril del 2026, toda esta barrita que ve, no le va mal a Nancy Pelosi. Por cierto, ha vuelto a suceder. Minutos antes de que se diera la noticia de que se abría el estrecho de Hormuz ayer, alguien compró 7.990 futuros del Brent, todos de golpe. Un adivino. Y pocos minutos después ganaba una fortuna. Compró, no, se puso corto. Y pocos minutos después ganaba una fortuna porque, como saben, el Brent se desplomó en vertical
casi un 13%. Esto ha sucedido en todos y cada uno de los grandes anuncios que ha hecho Estados Unidos o alguien relacionado con todo este lío desde que empezó la guerra con Irán. Tienen gente que descaradamente se aprovecha de información privilegiada para operar. De momento están investigando, pero están investigando a fondo perdido. Fíjense también en las perspectivas electorales que da Polymarket, ya no para las elecciones de medio término, sino para las elecciones generales. 61% dan por ganador al Partido Demócrata y 39% dan por ganador al Partido Republicano. No se sabe aún qué candidatos tendrá cada partido, teniendo en cuenta que el Partido Republicano Trump ya no puede repetir mandato, ¿no? Pero esto les está comiendo, el tema de la guerra les está comiendo en las encuestas. Entonces, el incentivo político, como vengo diciendo todas las semanas, para que, para que esto se pare, es absolutamente total. Y ahora quería hablarles de un tuit que puso un servidor hace ya algunos días, no muchos, el jueves lo puse, antes de ayer. Solo he visto a Goldman hablar un poco de esto y lo dijo una vez y ya no lo volvió a decir. Y a mí me parece absolutamente fundamental. La clave está en lo que pone ahí, que se elimina la regla en Estados Unidos, la FINRA ya lo ha hecho, de que con menos de 25 dólares, de 25.000 dólares, no podías hacer más de 3 operaciones intradía en 5 días en una cuenta de margen. A partir de ahora eso se ha quitado. Cuidado porque esto va a cambiar cómo se va a comportar el mercado y no sé por qué nadie lo está advirtiendo y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esta norma estaba en vigor en Estados Unidos desde el 2001. Entonces, como hicieras 4 o más operaciones intradías dentro de una ventana de 5 días hábiles, si no tenías los 25.000 dólares, si bajabas de esa cantidad de dinero, el broker te bloqueaba la operativa intradía hasta que volviese a reponer el capital. Todo esto, ¿saben por qué lo pusieron? Tras el pinchazo a la burbuja.com, cuando miles de pequeños inversores americanos, miles, se habían arruinado haciendo trading durante los años de los líos estos, del pinchazo de la burbuja. Porque pensaban que, por lo de siempre, que iba a haber un mercado alcista permanente y se notaban muy poderosos en un mercado donde siempre se subía, pero subía todo, porque era un mercado muy alcista. Entonces, cuando las cosas se giraron, pues la masacre empezó a ser brutal y entonces pusieron esta regla. Entonces, todo esto lo han quitado. Ahora el mínimo baja a 2.000 dólares, a más, que es el requisito estándar de cualquier cuenta de margen, ¿no? Y eso sí, hay un sistema de control que pasa de contar operaciones a estar controlando el riesgo real. Si tú te metes en una operación para la cual no tienes garantías, pues no te dejan hacerla. Pero ya no se exige ese mínimo que paraba a muchísimos pequeños inversores de meterse en mercado. Lo curioso es que la propia FINRA, a ver, que yo me parece bien esta medida, yo creo que es mejor controlar, pero la propia FINRA, que es la que ha aprobado esta nueva norma, dice que según sus cálculos, son cálculos oficiales, insisto en la FINRA, el 72% de los traders intradía cierran el año en pérdidas. Estadísticamente, no este año, se refiere estadísticamente en general. Aproximadamente la propia FINRA dio datos de que 8 millones de traders en 27 años, más o menos, el 74, entre el 74% y el 89% perdieron dinero en cada evento importante de volatilidad. Ojo, ¿eh? O sea, en cada evento de volatilidad importante que apareció, los que hacían intradía entre los inversores minoristas perdieron en casi 9 de cada 10. Pero bueno, al margen de todas estas consideraciones, lo importante es cómo puede cambiar el mercado con esta regla, porque yo creo que puede cambiar. Y lo tengo clarísimo. Esta regla lo que va a favorecer es que haya más volumen de inversor minorista en intradía, más actividad, por lo tanto habrá mucha más liquidez y primero se van a forrar los brokers, está claro, pero ojo,
porque la cantidad de dinero que se va a mover va a ser muy importante. Y al haber más operadores con una operativa intradía muy diferente a la que hacen los institucionales, pues va a haber más volatilidad, más movimientos bruscos, más... Lo que vimos un poco cuando la época de los memes o cuando la época donde las 0DTE pues tuvieron una explosión. Simplemente por narices va a haber otra capa de actividad por encima del mercado de todas estas personas y el mercado se va a comportar diferente. Y creo que vamos a ver mucha más volatilidad intradía de la que estamos acostumbrados. La regla entre pitos y flautas entrará en vigor en unos 2 meses, más o menos, y deberíamos estar muy atentos y estudiar muy bien si tenemos algún sistema intradía o algo de esto, intentar ajustarlo bien porque ya verán cómo va a haber un cambio de comportamiento. Realmente la norma lo que dice es que entrará en vigor 45 días después de la publicación, aún no se ha publicado, pero no tardará mucho. Podríamos estar hablando, siendo prudentes, a finales de junio. Y entonces dice que a los brokers les da 18 meses para adaptarse, pero evidentemente habrá brokers que se van a adaptar inmediatamente y los que se queden atrás perderán un montón de clientes. Entonces, digamos que yo estoy convencido que el mercado va a cambiar en cuanto a su forma de comportarse intradía, especialmente acciones de Estados Unidos y mercados de Estados Unidos, pues a partir de finales de junio. Creo que hay tiempo para estar atentos, ajustar sistemas a partir de finales de junio, ser prudentes porque creo que va a haber una oleada de entrada de personas que entren en intradía. Pues yo no juzgo nada, ni es bueno ni malo, simplemente va a hacer que cambie el mercado. Y este tipo de estadísticas hay que mirarlas también por otro lado. Un 72% están perdiendo, bueno, pues un 28% están ganando. Lo que hay que intentar es ir formándose, experiencia, formarse y demás para poder estar en ese grupo del 28 y no en el del 72. Pero lo que me preocupaba era esto, que sepan ustedes que esto va a suceder. No sé por qué no se está hablando en los medios, pero este tipo de cosas cambian mucho, luego los sistemas dejan de funcionar de repente y no se sabe por qué. Bueno, pues ahí tienen la razón, dicho queda con 2 meses de tiempo. Yo ya he visto estudios que hablan de un incremento de entre el 30 y el 40% del volumen intradía en muchos productos, muchos valores de Estados Unidos, por esta capa adicional de personas que no podían entrar. La verdad es que 25.000 era un límite muy alto y que ahora sí que van a poder entrar. Entonces, eso es mucho incremento de volumen y van a cambiar la forma en que se comportan todos estos productos. Desde un punto de vista técnico, en el SP500 pues no hay mucho que decir. Está pasando por encima de las resistencias, ya tiene dos velas por encima de las resistencias y rompe máximos el lunes o en próximos días, pues estaría todo confirmado. Y claro, aquí se abre un potencial enorme porque estábamos atrancados en el 7000, pues prácticamente desde finales de octubre. Romper el 7000 sería fenomenal. Entonces, ahora vamos a tener en el SP500 Spot pues un soporte ahí, un poquito más abajo, 6.980, 7.000. Este nivel de soporte es fundamental, pero la posibilidad de subida es enorme. Le podríamos dar como objetivo la banda de Mogaev superior que se va a cerrar en 7.300. Perfectamente, perfectamente. Siempre que no pierda otra vez 6.980, 7.000. Es totalmente posible que haga pullbacks a la zona y ahí habrá que ver cómo se comporta. Si consolida y rompe máximos de nuevo, el potencial alcista es tremendo y les vuelvo a recordar lo que pasó en el año 2025. En cuanto al petróleo, le vamos a poner como soporte toda esta zona de la banda de Mogaev inferior en 76, pero claro, ya llueve muchísimo menos. Hay que recordar que antes de la guerra pues se movía en la zona 66,7 por ahí. Llegar a la zona 70 ya sería mucho más, sería bastante difícil que bajara de ahí, tiene un tope por debajo clarísimo. Y por arriba, pues es difícil, pero podríamos ponerle esta resistencia 100 psicológica y antes, pues por aquí quizá 94, pero el 100 claramente es el nivel de resistencia psicológica. No obstante, con las noticias que hay, no parece muy probable que volvamos a subir tanto. Ante la vuelta a la tranquilidad, pues esto favorece al euro
cerró ayer justo encima de la media de 200, pero no olvidemos una cosa, esto está muy lateral y en los laterales es muy difícil operar, los laterales hay que andarse con cuidado. El lateral del euro contra el dólar es apoteósico, entre 1,14 y 1,21 por ahí lleva ahí metido desde junio. Si subiera, muchísima resistencia en la parte superior del lateral, zona 1,21. Aquí en el gráfico de semanas se ve más claro, muchísimo soporte en la media de 200 en semanas, en la zona 1,1365, pero resistencia de gran envergadura en la zona 1,21. Bueno, vamos a entrar a analizar el paper de Hartnett. Uy, que he puesto el que no es, perdón. Bien, vamos a empezar. Ahora sí, este es el de esta semana. Stocks Maxim es el título. Había puesto el de la semana pasada. Vamos a intentar analizar estos 4 primeros parrafitos que pone ahí, que parece que no, pero tienen muchísima miga. Es muy conciso, pero se pueden deducir muchas cosas. Miren ustedes por dónde nadie habla de este tema y hoy en la apertura del paper de Hartnett, vamos a agrandar esto un poquito para que se vea bien. Así, se ve mucho mejor. Miren por dónde en la apertura del paper de Hartnett sí que se habla del temita ese de que han quitado la barrera de los $25.000 y deja caer esa frasecita final de retranca típica de Hartnett. Dice, si hubiera señales. ¿A qué se refiere con eso? Pues lo que está diciendo en su tono de retranca habitual es, si hubiera señales de que estamos en una burbuja especulativa, de que el mercado está eufórico, de que este momento se parece sospechosamente a otros picos, ¿no? Dice, espérate que la la SEC ahora acaba de permitir que se puedan abrir cuentas muy pequeñas para hacer trading intradía. Hombre, la verdad es que es lo que decíamos antes, ¿no? Que una regla que se puso, que a mí no me gusta esa regla, pero que es una regla que se puso en 2001, cuando había miles de pequeñas cuentas que se estaban arruinando haciendo day trading, pues que se puso un poco pues para evitar eso, ¿no? Lo curioso no es que se quite, porque es una regla que a mí no me convence, pero que se quite ahora, ¿no? Cuando el Nasdaq lleva 13 sesiones seguidas al alza, el SP500 en máximos históricos, los CTAs largos, todo el mundo está eufórico y ahora pues se quita. Eso es por lo que Hartnett utiliza esa retranca de que, lo que justo en el momento clave, ¿no? El segundo párrafo habla del dólar australiano. Y eso parece que sea contra el yen japonés. Parece que esto pueda ser absurdo, pero no es tan absurdo, porque la cuestión es que el cruce de dólar australiano contra el yen japonés, pues según los operadores en Forex, se considera que es el termómetro de aversión al riesgo o de estar muy favorable al riesgo más importante que existe en Forex, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dólar australiano es una divisa cíclica. Australia es un país que exporta muchas materias primas. Cuando la economía global va bien, pues le compran a Australia, los chinos y los asiáticos en general, pues muchas materias primas. Y el dólar australiano sube. El yen japonés es más bien una divisa de financiación, creen en Forex, ¿no? Entonces, pues se hace mucho carry trade. Entonces, cuando hay pánico, el carry trade se deshace rápido y la gente devuelve los yenes prestados. Y el yen se dispara al alza y los activos de riesgo pues se pegan una castaña. Por eso el yen se usa un poco como gran refugio. Entonces, el cruce dólar australiano-yen, digamos que es una especie de ratio entre el cíclico puro, el dólar australiano, y el refugio puro, que sería el yen japonés. Entonces, cuando sube, ¿qué pasa? Que los inversores están comprando crecimiento vendiendo refugio. Cuando cae, ¿qué pasa? Al revés. Que los inversores están vendiendo crecimiento y comprando refugio. Entonces él considera, como es un trader muy veterano, esto solo lo saben los veteranos, pues consideran que esto es un muy buen indicador. ¿Y cómo está el cruce dólar-yen? Bueno, pues ahí lo pone. Este cruce está en máximos desde octubre del 90. Hacía 36 años que no se veía el cruce tan alto. ¿Qué significa esto? Que el apetito por el riesgo está en niveles que no se veían desde el 90. Es decir, desde cuando la burbuja japonesa, nada menos,
Entonces, claro, Harnett, pues con su retranca habitual, dice que esto es demasiada euforia y que no es demasiado sano. Vamos, tomen ustedes nota de esta pista que deja Harnett. Cuando ustedes vean que la gente compra dólares australianos y vende yenes al ritmo como el actual, pues hay que preguntarse si esto es normal o si la fiesta no está llegando un poquito demasiado lejos. Y Harnett para eso tiene mucho ojo. Miren, aquí en este gráfico tienen el cruce dólar-yen, que está totalmente desmadrado. Fíjense que en uno de sus desmadres fue en octubre del 2007, cuando ya se estaba mascando la crisis financiera posterior. Luego sigue diciendo en este párrafo del precio, es correcto, el precio tiene razón. Dice que el Nasdaq Composite lleva una racha de 12 días consecutivos al alza, que es la mejor desde julio del 2009, que el ETF de tecnología, que es el XLK, pues cierra nuevos máximos semanales y que, sin embargo, el XLF, que es el ETF del sector financiero por excelencia, ojo, porque estaba fallando la media móvil de 200 días. Dice que puede ser una trampa alcista. Todas estas cosas que dice Harnett, como ven, aunque están muy sintetizadas, dice muchas cosas importantes. Por ejemplo, dice que el Nasdaq Composite no estaba así desde julio del 2009. Pues julio del 2009 fue muy buen momento, porque fue el momento en que, recuerden ustedes, que el mercado fue justo cuando ya salía de la gran crisis financiera del 2008, que había sido la peor crisis financiera desde el 29. Lo que llama la atención es esto del XLF. Como vemos en el gráfico diario de este ETF, lo que tiene miedo Harnett es que se coma la media de 200. Esto es lo que le da un poco de miedo, que se la coma y que haya problemas. Lo que pasa que también Harnett es un poco exagerado, aún no se sabe, acaba de llegar y pudiera ser que con un poco más de esfuerzo la pasara. O sea, de alguna manera Harnett aquí lo que está diciendo es que hay una divergencia entre el sector tecnológico y el sector financiero, y que le preocupa, pero yo creo que está exagerando un poco. Hay que ver esto a ver cómo queda. Tiene mucha resistencia ahí, pero también tiene razón en que el sector financiero es el que suele liderar en los ciclos alcistas, ¿no? Pero me parece que no hay que exagerar tampoco tanto. Luego nos dice en este último parrafito, dice que la encuesta global de gestores de fondos de Bank of America, ya la vimos, lo comentamos a lo largo de la semana en los vídeos de diario, pues que muestra el sentimiento institucional más bajista desde junio del 2025. Pero que él no lo ve claro porque los flujos muestran que 2026 va camino de ser un año récord de entradas, tanto en acciones globales como en bonos en grado de inversión. Cuidado con esto. ¿Qué quiere decir? Fíjense en la última frasecita. Vigila lo que hacen y no lo que dicen. Vigila lo que hacen y no lo que dicen. La realidad es que por mucho que digan que están bajistas, hay $1 billón que está entrando en acciones globales. $1 billón en el año 2026, con todo lo que está pasando. Y ese es el mayor flujo anual histórico hacia acciones globales, más incluso que en 2021, cuando entraba dinero a mansalva después del COVID. Y con los bonos de grado de inversión, pues está pasando un poco eso, ¿no? Entonces él dice, vigila lo que hacen y no lo que dicen, porque los gestores, pues parece que están diciendo que están preocupados, pero no es verdad, porque siguen manteniendo un pastizal, pero a base de bien, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre, que una cosa son las encuestas y otra cosa lo que están haciendo de verdad. La euforia está ahí, por mucho que digan que están pesimistas. Su indicador Bullenberg no se sí que se mueve, sube de 6,1 a 6,3, pero sigue totalmente fuera de la zona de venta, que la marcó muy bien a mediados de diciembre, y ahora está pues en una zona relativamente neutral. En cuanto a los flujos de fondos de la semana, pues 11.300 millones de dólares han entrado en bolsa, 7.900 millones de dólares han entrado en bonos, 1.200 millones de dólares han entrado en oro, es bastante, y en criptos también, 1.200 millones. Es mucho para estos dos mercados el tamaño que tiene. Y atención a las fortísimas y brutales salidas de dinero de cash. 172.200 millones de dólares se han ido de cash. Es el récord histórico. Puede que esto haya tenido que ver con el pago de impuestos o con la vuelta a mercados de riesgos quizá de los operadores. Es un movimiento muy significativo.
Bien, vamos a ver el bloque final que tiene muchísima miga, todo esto de aquí, tiene muchísima miga y antes de empezar vamos a analizarlo a fondo, se lo voy a resumir. Harnett dice que él compraría empinamiento a la curva, es decir, él cree que hay que apostar a que la Reserva Federal baja tipos, que él cree que hay que vender dólares, que él cree que hay que comprar materias primas, que hay que comprar China, que hay que comprar consumo discrecional y el hilo conductor lo tiene muy claro. Ve un mundo donde las políticas económicas se relajan para apaciguar al votante frustrado. Si el dólar cae, la inflación se modera, el paro se mantiene, perdón, la inflación se modera, pero se mantiene estructuralmente alta, los activos reales baten a los activos financieros, vamos, las materias primas, a los bonos y al dólar, y la geopolítica se convierte en una carrera por controlar recursos físicos. Todo lo que nos dice, compra de apostando a que la Reserva Federal baja tipos, venda de dólares, compra materias primas, compra China, compra consumo discrecional. Vamos a verlo más despacio. Bien, aquí el primer párrafo habla de los macro bajistas contra los que están en acciones alcistas. Y este parrafito tiene una miga de miedo. En lugar de traducirlo, se lo voy a explicar mejor. Vamos a ver. Aquí dice que hay dos visiones. Los bajistas macro, que dicen que el mercado es peligroso porque la inflación no ha tocado techo y que se puede seguir tensando más. Entonces, ellos lo que ven es que hay petróleo al alza, IPC al alza, rendimientos de los bonos al alza, que los bonos pueden ser peligrosos. Y aquí Harnett habla además de que históricamente, y tiene razón, cuando empieza un nuevo presidente y se supone que Wars se supone que va a empezar pronto, pues los 3 meses siguientes los rendimientos de los bonos suben en promedio 50 puntos básicos. ¿Qué les parece? Por lo tanto, muy buena pinta no tendrían los bonos. ¿Por qué? Pues porque el mercado de bonos tiende a desconfiar del nuevo presidente. Teme que sea más dovish que el anterior y exige mayor prima por riesgo de inflación futura. Fíjense, qué cosa más curiosa. Y por eso sucede esa pauta. Vamos a verla. Miren, excepto dos presidentes de la Reserva Federal, Vance con Nixon en el año 70 y Greenspan cuando entró con Reagan, el resto siempre han tenido en contra el mercado de bonos en cuanto han empezado. Powell le pasó, a Yellen le pasó y a Bernanke antes le pasó una subida de 0,55 en los 3 meses siguientes. Pero luego Harnett nos habla de los que están alcistas en las acciones. Entonces, lo que dicen es, mientras los rendimientos de los bonos y el paro estén ambos en el rango 4 o 5%, pues estamos, ahí dice, literalmente, estamos Gucci. Este Harnett nos tortura mucho con las interpretaciones. A ver, eso de estamos Gucci, si no me equivoco, es un poco esto como argot. eh, es algo así como estamos bien, estamos de lujo, estamos divinamente. ¿eh? Entonces, dice que todo bien mientras esos números estén ahí. No tiene mucha pinta de que los bonos vayan a pasar del 5%, ni muchísimo menos de que el paro vaya a subir del 5%. Las cosas como son. Sigue diciendo que para esta segunda versión de los optimistas que están alcistas, pues hay un beneficio por acción del SP 500 que va a camino de seguir subiendo a lo bestia, que el crecimiento del Producto Interior Bruto pues está bien, y que las generaciones estas modernas Z y la generación QE, eh, yo creo que la generación QE es los que empezaron a operar después del 2008 cuando empezó a aparecer lo del quantitative easing, es decir, las QEs famosas, las compras. Realmente tiene toda la razón. Harnett tiene mucha amiga, como ven, porque esta gente nunca ha visto un mercado caer en serio, sin que un banco central saliera al rescate. No lo han visto nunca, porque desde el 2008 es lo que hemos visto siempre. Y, y la generación Z, pues opera con la convicción absoluta de que el mercado no puede caer. Eso es una realidad, ¿eh? Tiene toda la razón este hombre.
Claro, todas estas personas no han visto nunca ni la generación Z ni esos que llama él la generación QE, no han visto nunca caer al mercado. Yo sí que lo he visto, pero soy muy viejo, tengo 65 años. Seguimos. We say, es decir, nosotros decimos, esto ya es que se moja este buen hombre, que tanto las expectativas de IPC como de beneficios hacen techo en el segundo trimestre, que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años no romperá el 4%, que la curva de 2 30 años del Tesoro americano se empina al alza por encima de los 140 puntos básicos, que el índice del dólar index marca nuevos mínimos por debajo de 96 y también dice que el índice de Shanghái chino se irá a 4.500 puntos. Y por último, que el consumo discrecional batirá a la energía en el segundo trimestre. Casi nada todo lo que ha dicho. Por lo tanto, cosas destacadas. Hartnett pronostica que la inflación deja de acelerarse en el segundo trimestre. Esto es muy importante. Y lo de la bolsa china, pues también, porque este índice de Shanghái, pues no tengo yo mal los datos, está como 1.000 puntos y pico por debajo de esa zona, o sea que pronostica una subida de casi el 30%. Entonces él recomienda todo esto de jugar con la curva, es decir, comprar, podríamos decir, empinadores de curva, ¿no? Dice, él piensa que es difícil trasladar los precios más altos del petróleo cuando el consumidor está frustrado por la accesibilidad económica, ¿no? La aprobación de Trump en inflación, hay que recordar que está en mínimos por debajo del 33%, dice ahí. La macro dice recortes, no subidas. Las intenciones de CAPEX de pequeñas empresas estadounidenses se desploman a mínimos de diciembre del 2009, las pequeñas. Las expectativas de tipos de Estados Unidos, máximo Dobis de 125 puntos básicos de recortes en octubre, máximo duro de 20 puntos básicos, seguirán cayendo. Vamos a aplicar esto. La estrategia esa de comprar el empinamiento de la curva es muy fácil. Comprar bonos a corto plazo y vender bonos a largo plazo. Ya está, eso es lo que quiere decir. Vamos, está apostando que los tipos van a bajar. Entonces los de corto plazo se ven más favorecidos. Luego lo que quiere decir del consumidor, pues es que una empresa sabe que llega un momento que si sube precios pierde ventas. Entonces si el consumidor está asfixiado, que es lo que está ahora, pues las empresas no pueden subir los precios porque le costaría las ventas. Entonces se comen el margen y esto frena la inflación. Ojo. Luego ese dato de CAPEX que ha dado a las pequeñas empresas, pues lo que nos muestra es que están súper prudentes y es una señal enorme por la que la economía real no está tan bien como las bolsas descuentan. Por lo tanto, tiende a las bajadas de tipos. Y todo eso que decía al final, lo que nos dice es que en octubre del 2025 el mercado descontaba 125 puntos básicos de recortes. En marzo el mercado llegaba a descontar 20 puntos básicos pero de subida. Y ahora descuenta 5 puntos básicos de recortes. Es decir, que las expectativas del mercado en ese aspecto pueden cambiar a tal velocidad que no nos fiemos mucho y cree que eso sucederá. Luego dice de vender dólares, dice que los aranceles, las amenazas de terminar con la OTAN, el reciclaje del petrodólar por la OPEP, los compradores de dólares se retiran ante el poco apetito por más activos estadounidenses. Y hay que tener en cuenta que los extranjeros poseen 20 billones de dólares en acciones de Estados Unidos, 10 billones en bonos del Tesoro, 5 billones en bonos corporativos. Y, pues claro, para financiar los 39 billones de deuda de Estados Unidos y su coste anual de 1,2 billones, nada menos, la Reserva Federal está presionadísima para recortar y estimular el crecimiento y los responsables políticos estadounidenses van a preferir un dólar más débil a unos rendimientos más altos para atraer capital extranjero. Luego habla de comprar materias primas y dice que quien tiene las materias primas, quien tiene los chips, las tierras raras, los minerales, el petróleo, pues ese es el que va a ganar la guerra de la inteligencia artificial. Luego él cree que hay que comprar esto. ¿Y quién es uno de los que tiene todo eso? Pues China. Por lo tanto, pues él cree que hay que comprar China. Y por último, pues comprar consumo. Dice que el consumo discrecional estadounidense está en mínimos relativos desde la crisis financiera del 2008 y del COVID. Ojo, esto es importante. Es decir, el consumidor ha descontado más esta inflación que cualquier otro sector. Y es su largo sentimiento contrario favorito para operar el pivote de Trump posguerra
hacia facilitar las cosas económicamente y arreglar su caída en las encuestas de aprobación. Además, dice que cree que comprar consumo es una gran forma de cubrirse contra el giro electoral de la segunda mitad de los años 2020 desde el capitalismo populista al socialismo populista. Vamos, aquí lo que parece querer decirnos Hartnett es que en la segunda mitad de la década pues vamos a ver un giro político, tanto en Estados Unidos como puede ser en Europa también, pues hacia, digamos, políticas redistributivas agresivas, ¿no? Eh, y aquí pues el consumo discrecional se beneficiaría de ese socialismo populista porque las políticas redistributivas podrían poner pues más dinero en manos de la gente que gasta, clases bajas y medias, en lugar de manos de la gente que ahorra, que es lo que está pasando hasta ahora, o invierte, ¿no? Son las clases más altas. Es un pensamiento bastante sofisticado, no sé si esto, pero bueno, es lo que dice Hartnett. Pues hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle al like, que nos ayuda muchísimo. Recuerden que no he dado más que mis opiniones personales y que ahora ustedes tienen que hacer su propio análisis, que es el único que cuenta. No he dado recomendaciones de nada, al menos no era esa mi intención en ningún momento del vídeo. Recuerden que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes, amantes de las finanzas, estén en el país del mundo en el que estén. Les espero mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. No olviden a nuestro patrocinador, Trade Republic. En la descripción tienen el enlace para poder descargar su app. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Hasta